acta de la sesión anterior. Todos los portavoces tienen el acta. ¿Alguna observación sobre la misma? Bien, pues la aprobamos por asentimiento. Queda aprobada. En el segundo punto es el debate y votación de la moción número 1825, dimanante de la interpelación número 3425, relativa a la política general en materia de producción agrícola y ganadera y, más concretamente, su política en respuesta a la guerra arancelaria planteada por el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Iglesias por un tiempo de 5 minutos. Cuando quiera, señor Iglesias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Saben ustedes que esta moción tiene que ver con la interpelación del pasado pleno del 11 de abril, que tiene que ver con el apoyo a las personas que se dedican a la ganadería, a todas las personas que trabajan en la agricultura, que trabajan en la agroindustria, a todas las empresas que se pueden ver muy afectadas por la amenaza, por la guerra arancelaria planteada por Donald Trump. Y yo, desde luego, pensaba que desde aquel 11 de abril hasta hoy esta moción ya no habría sido necesaria de traerla. Y saben ustedes que como tuvimos que reajustar los órdenes del día de las anteriores comisiones, pues bueno, yo pensaba desde luego que esta moción no sería necesaria, pero sorprendentemente sí que es necesaria, porque el Gobierno de Aragón todavía no ha dado un apoyo expreso al Gobierno de España y, por tanto, a la Unión Europea en esa respuesta a la guerra arancelaria planteada por la administración de Donald Trump. Y, desde luego, porque el Gobierno de Aragón tampoco ha hecho ninguna cosa que se pueda denominar un auténtico plan de respuesta para complementar ese plan de 14.000 millones de euros del Gobierno de España para proteger al sector de las ocurrencias de Trump. Y le preguntaba el otro día al señor consejero si con quién estaba él, si estaba con Trump y con Vox o estaba con la gente del campo. Y está claro que los hechos ya han contestado. El Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del señor Azcón, el Gobierno del señor Rincón se han puesto del lado de Vox y de Trump en contra de los intereses de los agricultores y los ganaderos españoles, de la agroindustria aragonesa y de todo el sector de la agroalimentación. Desde luego, votando en contra del decreto antiaranceles el otro día y no haciendo este plan, no colaborando con el Gobierno de España en una cuestión tan importante y que, desde luego, no es para minimizar, como hizo el otro día aquí la vicepresidenta del Gobierno, como hizo el otro día en estas Cortes la señora Vaquero, porque nuestra exposición a la internacionalización, bueno, no es pequeña, somos muy exportadores, hay sectores muy afectados, como el sector del vino, pero también otros sectores como el automovilístico o otros sectores dentro de la agroindustria, pero evidentemente la repercusión indirecta puede ser muy grande, porque evidentemente los otros países que venden muchísimo a Estados Unidos van a tratar de colocar sus productos también en los mismos mercados que nuestros productores. Y, por tanto, desde luego, esa defensa de los agricultores y los ganaderos no se hace con las pulseritas, con las banderas, se hace apoyando al Gobierno de España y la Unión Europea, se hace protegiendo a nuestra industria, se hace con un plan de respuesta, se hace también introduciendo la fruta de proximidad en nuestros colegios y no introduciendo esas armas arrojadizas que han introducido como peras no posibles de consumir. Desde luego les harían un favor a las dentaduras de nuestros niños primero y un favor a los agricultores y a los ganaderos si se esforzasen un poco más en promocionar la fruta de proximidad entre nuestros escolares. Y esto, desde luego, no había pasado en los 18 años que lleva este programa en marcha. No había pasado ninguna vez. Pero, desde luego, a lo que veníamos, yo creo que es al pedirle al Gobierno de Aragón que se tome en serio la amenaza y las dificultades que está generando el Gobierno de Donald Trump con sus socios, con la Unión Europea,
Decirles que el apoyo al sector que han comentado por allí se queda en 1 millón de euros en avales, el apoyo que planteaba el Gobierno de Aragón, en 1 millón de euros en créditos blandos y en una pequeña subida del presupuesto en Aragón Exterior. Desde luego, esto es completamente insuficiente, porque el otro día me salía una portavoz suya a contestar diciendo que el plan de respuesta eran los 9,8 millones al sector vitivinícola, que ya vienen del presupuesto del año 23, que provienen en el 80% de la Unión Europea, que el señor Azcón volvió a vender por segunda vez a inicios de este año, antes de que el señor Trump fuera presidente de Estados Unidos y antes de que viniese la guerra arancelaria. Hombre, yo creo que el señor Azcón no es tan visionario. Ya sabía él, cuando se hizo el presupuesto del 23, ya sabía él, ya estaba haciendo él el plan de respuesta a la guerra arancelaria. Yo creo que hay que ser un poquito más serios, ¿no?, en todo esto. Yo creo que esto no es para tomárselo en broma, no es para minimizar la afección y, desde luego, creo que el Gobierno de Aragón tiene que dejar de funcionar como una especie de ariete de la oposición, dejar de utilizar la tribuna del Gobierno de Aragón como un ariete a la oposición al Gobierno de Sánchez y ponerse a colaborar con el Gobierno de España y con la Unión Europea frente a esta amenaza arancelaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias. Bueno, pues se ha registrado una enmienda y para su defensa tiene la palabra durante 3 minutos el portavoz del Grupo Popular, señor Jiménez. Pues buenas tardes, muchas gracias, presidente. Sí, es verdad, hemos presentado una enmienda a la moción, porque, bueno, un poco intentando mejorar o colaborar o empujar el texto que ha presentado el Grupo Socialista, que para nuestro punto de vista, pues bueno, carece de algunas cosas que debería contener ese documento. Está claro, estamos todos de acuerdo que el sector primario está preocupado y, evidentemente, nosotros también lo estamos preocupados con ellos. Desde que llegó al gobierno estadounidense Donald Trump, pues bueno, esos avances o amenazas que hizo con respecto a la aprobación de una política arancelaria en su país y de cara al mundo, pues bueno, ha generado que nuestro sector primario pues mantenga un momento de incertidumbre, ¿no? Nosotros vemos que Aragón es una comunidad exportadora, con lo cual, evidentemente, nuestros productores están preocupados. Y si analizamos un poco la evolución de la exportación en Aragón, pues vemos que en los últimos años se ha incrementado muchísimo esto, con lo cual tenemos claro que el Gobierno de Aragón debe impulsar y trabajar en esta línea. Simplemente por una valoración, el último año de gobierno de Jorge Azcón, pues bueno, el incremento de un 5% en la exportación de productos agroalimentarios en esta tierra, pues es algo considerable, ¿no? ¿Qué ha hecho el Gobierno de Aragón, señor Iglesias? Pues ha hecho muchas cosas. Pensamos que usted siempre diga que no, al menos en estos últimos tiempos a usted todo le parece mal lo que hace este Gobierno, pues bueno. El Gobierno de Aragón está trabajando en un plan estratégico fundamental, porque para trabajar hay que primero ver dónde vamos. Entonces está trabajando en un plan estratégico, esperemos pronto se finalice. Usted tampoco habla nunca de esta medida que el Gobierno de Aragón está trabajando de cara al mercado de cercanía, una medida que pensamos muy positiva, una marca Aragón Alimentos Nobles que ustedes tenían absolutamente olvidada y que hoy en día mucha gente la conoce, gracias a este Gobierno actual. Y, bueno, lo que le decía, señor Iglesias. Y luego algo importante, ¿no? Pues un ejemplo claro de la apuesta de este Gobierno por la alimentación, la agroalimentación, es la creación de una Dirección General de Innovación y Promoción Alimentaria, algo que antes no existía y ahora existe, como una forma clara de apuesta por el sector primario. Hemos presentado una enmienda de modificación que consideramos, como decía, complementa y mejora la suya. En el punto 1 mostramos una posición clara a la aplicación de cualquier arancel. Ustedes se centran solamente en aranceles que vengan de Estados Unidos, nosotros planteamos todos, ¿no? Todo tipo de aranceles, bajo nuestro punto de vista, no son positivos para el mercado. En el punto 2 ratificamos y respaldamos las medidas aplicadas por el Gobierno de Aragón en defensa y apoyo a nuestra industria exportadora ante autoridades europeas. En el punto 3 mostramos una necesidad de reafirmar un compromiso de acción institucional y política en defensa de la industria aragonesa. Tenemos claro que debemos velar por la capacidad competitiva de los productores de nuestra comunidad, y un punto 4 en el que instamos al Gobierno de Aragón a que se coordine con el Gobierno central con objeto de proteger la industria exportadora española. Y tenemos claro, como al señor Iglesias le parece que no hemos hecho nada, si me permite, señor presidente, unos segundos, pues bueno, lo que ha hecho este Gobierno. 17 de marzo, reunión del presidente con los consejos reguladores del vino e industrias agroalimentarias.
Ahí se trabajó las líneas en las que el Gobierno se iba a dirigir las ayudas que diera. 8 de abril se reúne también Mar Vaquero con el señor Rincón, con Amparo Cuellar, con Javier Camo de Ares. Fundamental trabajar con Ares, Aragón Exterior. Finalice, señor Jiménez. Sí, un segundo, perdón. Con Enrique Checa y la Asociación de Industrias Agroalimentarias. Y luego, pues el pasado lunes, el consejero de Agricultura de esta comunidad solicitó e instó al Gobierno de España, a su ministro, a que sobre todo trabajen juntos y que no esperemos a que Donald Trump diga algo dentro de 90 días para mejorar la situación que tenemos. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez. Es el turno ahora de los grupos no enmendantes. Comenzamos con el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Izquierdo. Gracias, señor presidente. Señor Iglesias, ya le adelanto que le voy a pedir la votación por separado. Voy a apoyarle el punto 1 y el 3, pero el 2 creo que no se ajusta a la realidad de lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Usted dice que hay que hacer una serie de cosas que, en nuestra opinión, sí que se están haciendo. De hecho, la semana pasada, en el último pleno, no en el anterior, el que le habla tuvo una pregunta a la vicepresidenta sobre este tema y nos relató a todos un poco, más o menos, lo que el señor Jiménez ha dicho, no sé si con tanto lujo de detalles, pero sí que nos explicó una serie de reuniones que habían tenido el consejero de Agricultura, la vicepresidenta y el director de Ares, precisamente hablando de estas cuestiones. Yo creo que sí que hay un plan de choque hecho por el Gobierno de Aragón y creo, además, que han sido bastante rápidos a la hora de ponerlo en marcha. En otras ocasiones he criticado al departamento, pero creo que en esta ocasión han sido bastante rápidos. Por lo tanto, sí que hay que manifestar claramente nuestra oposición a la imposición de aranceles. Ahí tiene usted mi apoyo. También creo que hay que mantener un diálogo con el Gobierno de España y el resto de comunidades. Creo que la colaboración institucional es muy importante. Pero en el segundo, pues yo creo que o le tiene que dar usted otra redacción o creo que también puede ser que esté presentada con anterioridad a esas respuestas de la vicepresidenta, pero creo que no se ajusta a la realidad del momento. Siendo absolutamente contrario, y ya se lo digo y lo sabe usted perfectamente, a la política que está siguiendo Estados Unidos, a todo lo que puede afectar además a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a toda nuestra gente, creo que todos tenemos que ser honestos y de alguna manera decir elaborar un plan aragonés de respuesta inmediata. El plan está elaborado. Y usted lo sabe, porque además pues se han reunido con las asociaciones agrarias, con los viticultores, con los productores, el consejero, la vicepresidenta y el director de Aragón Exterior. En eso está trabajando. Además, se han hecho emisiones comerciales a otros países. Eso es algo que ha pasado y que sale en los medios y que usted conoce. Por lo tanto, creo que a lo mejor tiene que darle otra redacción. En vez de decir elaborar, pues tiene que decir seguir trabajando, no lo sé. Desde luego, si no, yo le apoyaré el primero y el tercero si usted quiere. Y el segundo, pues si me permite votar por separado, se lo votaré en contra y si no, pues seguramente me abstendré. De usted depende que salga el primero y el segundo con más apoyo o con menos, el primero y el tercero con más apoyo o con menos, pero creo que la realidad del momento en el que vivimos y lo que ha pasado y se puede además ver con el propio diario de sesiones de esta Cámara, es una realidad de lo que hemos vivido y de lo que está pasando. Los propios agricultores han hablado de esas reuniones que ha tenido la propia vicepresidenta. Por lo tanto, yo le pediría votación por separado si no modifica el punto 2 o si no acepta llegar a un acuerdo para intentar que ese punto 2 sea un punto que se ciña más a lo que en nuestra opinión es la realidad. Muchas gracias. Sí, gracias, señor Izquierdo. Un momentito antes de continuar. Entonces, entendemos que está haciendo una enmienda in voce al punto 2, donde diría que no. Es lo que me ha parecido. No, señor presidente, lo que he dicho es que pido la votación por separado del punto 1 y el 3 por un lado y el 2 por otro, salvo que modifique, que podría hacerlo si él quiere, la proposición. Muy bien, pues muchas gracias por la aclaración. Continuamos con la señora Bug de Aragón Teruel Existe, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Pues en el pleno de hace 3 días, por parte de Aragón Teruel Existe, defendimos de manera rotunda y clara nuestra oposición a los aranceles que pretende imponer Donald Trump a la agricultura y a la ganadería española y, por lo tanto, a los productos aragoneses. Sería necesario que el apoyo de todos los grupos parlamentarios fuera unánime en esta propuesta para que llegue de manera evidente el rechazo de toda la sociedad aragonesa, sin subterfugios ni pretextos.
No se puede imponer una política internacional arbitraria y, en muchos casos, chantajista. La imposición de aranceles por parte del presidente Trump es una estrategia que no solo quebranta las normas internacionales de libre comercio, son normas internacionales de acuerdos que se deben respetar. De lo contrario, lo que sucede introduce una incertidumbre muy grave para nuestras economías locales. El efecto más dañino de los aranceles está por llegar. Se manifiesta en la reducción de la cuota de mercado de productos españoles en Estados Unidos, con todo lo que ha costado poner en valor y poner nuestros productos de manera competitiva en el mercado, que el vino y el aceite de Aragón se hayan abierto paso en un mercado tan difícil como el estadounidense. La inseguridad de los productores aragoneses, las empresas, las cooperativas, las bodegas y las almazaras para tomar decisiones ante un escenario tan volátil e incierto les causa esto una gran inseguridad e incertidumbre que llevarán a la falta de inversiones a futuro en los sectores afectados, como por ejemplo en Aragón el vino, en las comarcas aragonesas. Hablamos de zonas como Calatayud, el Campo de Borja, donde buena parte de la producción se exporta precisamente al mercado estadounidense, también el del Somontano y Cariñena, aunque su mercado sea más nacional y europeo. Frente a la intención de la Casa Blanca de generar incertidumbre en la economía de cada país y también imponer un modelo más de chantaje que de acuerdos comerciales, solo cabe la unidad política, la coordinación con la Unión Europea, que debe dirigir el proceso, y el Gobierno de España, que debe liderar la reivindicación del sector primario español y el apoyo a las empresas aragonesas y a los agricultores y ganaderos aragoneses por parte de las instituciones aragonesas. Como hemos señalado, convendría reforzar nuestros lazos en Europa para explorar oportunidades y explorar Canadá, el mercado latinoamericano. Exigimos coordinación con el Gobierno de España y con la Unión Europea para trabajar el nuevo escenario de las relaciones comerciales con Estados Unidos. Ahí es necesaria la unidad. Debemos trabajar todos juntos y todas las administraciones en una estrategia conjunta sin fisuras, una estrategia marcada por la prudencia, la firmeza y la inteligencia en comercio internacional. Por ello, defenderemos a toda costa a los agricultores y ganaderos aragoneses y por eso planteamos que frente a los aranceles, desde las Cortes salga el mensaje de Aragón primero. Apoyaremos su propuesta. Gracias, señora Buch. Tiene la palabra el señor Soro. Gracias, presidente. Señorías, no hace falta ser experto en comercio internacional para entender lo que está en juego. Cuando un cambio arancelario dictado desde Washington pone en jaque las ventas de vino de Calatayud o de Campo de Borja, lo que se resquebraja no es solo un mercado, es la idea misma de soberanía económica. La moción que debatimos aborda con acierto, en nuestra opinión, el problema. También confirma una realidad preocupante. Nuestra estructura productiva sigue dependiendo en exceso de mercados volátiles, de decisiones externas que escapan a nuestro control. Y eso, cuando hablamos de sectores como el agroalimentario, significa vulnerabilidad, precariedad y desprotección para buena parte del tejido económico aragonés. Es una señal de alarma sobre cómo tenemos construido nuestro modelo. Y es aquí donde, en nuestra opinión, la moción acierta, porque necesitamos un plan aragonés de respuesta. Y no hay una estrategia, no hay un plan. El jueves pasado, en la comparecencia de la vicepresidenta, quedó claro, si el plan es reuniones, qué menos que esas reuniones, si el plan es actuaciones que ya estaban programadas antes, el señor Iglesias ha dicho alguna, pero es que otras que dijo la señora Vaquero ya estaban programadas. Si el plan consiste en 1 millón de AREX que no ha tenido ninguna solicitud, las cosas no funcionan. Como digo, haría falta un plan específico, nuevo, que esté pensando con criterio político claro en el problema que nos enfrentamos, que es tan grave. Un plan, además, que no trate igual a quien tiene músculo financiero para aguantar que a quienes llevan, por ejemplo, durante décadas luchando para internacionalizar una pequeña bodega. Un plan que no apoye a cualquier empresa, sino que priorice a los que tienen menos capacidad de adaptación, cooperativas, viticultores, agroindustria mediana y pequeña. Es relevante también lo que está haciendo Aragón en Bruselas, y es
el otro día lo dije a la vicepresidenta y lo vuelvo a decir, está muy bien el trabajo que se está haciendo en Bruselas por parte del Gobierno de Aragón, pidiendo a la Unión Europea medidas contundentes e inteligentes, pero si vamos a Bruselas a pedir, lo mínimo es que aquí no nos limitemos a gestionar. Tenemos que anticiparnos desde este momento, no desde hace 2 años. En este momento anticiparnos a lo que puede ocurrir, sabiendo cómo están las cosas. Tenemos que ser ágiles y, desde luego, un problema tan estructural no se resuelve solo con líneas de financiación. Hay que pensar en el medio plazo, hay que pensar en el largo plazo y tenemos que repensar nuestro modelo agroalimentario. Tenemos que evitar tener un patrón de exportación vulnerable, dependiente. Tenemos que impulsar una transición ante un modelo que refuerce la soberanía alimentaria, que valore el producto aragonés fuera, pero también en Aragón, que diversifique los mercados sin perder arraigo, y desde luego es necesario respaldar al Gobierno de España y la Unión Europea. No puede ser que en el Congreso se vote en contra de Pedro Sánchez para erosionar políticamente al Gobierno y luego se pidan esas medidas contra los aranceles. Haría falta un mínimo de rigor en este momento y una mínima visión de Estado. En definitiva, vamos a votar a favor de la moción. Muchas gracias, señor Soro. Continuamos con el señor Morón, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Gracias, señor presidente. Bien, en Vox estamos en contra del incremento de los aranceles de Estados Unidos, como de cualquier otro arancel que perjudique los intereses de nuestros agricultores y ganaderos. Pero evidentemente la proposición no de ley que ustedes traen a esta Comisión de Agricultura va más allá de esa oposición. Los aranceles de Trump son la excusa perfecta de Sánchez para ocultar, al igual que hizo antes con la pandemia y después con la guerra de Ucrania, la insoportable presión fiscal, el incremento de precios, la aplicación de las desproporcionadas medidas medioambientales recogidas en el Pacto Verde Europeo, que lastran nuestra competitividad, o las consecuencias de los acuerdos de la Unión Europea con Mercosur, Marruecos y con otros países terceros, que en conjunto están acabando con el campo español. Como manifestamos en el último pleno, desde el punto de vista objetivo, el impacto de los aranceles de Estados Unidos en la economía aragonesa se prevé como mínimo. Aragón exportó 235,12 millones de euros a Estados Unidos en 2024, una cifra prácticamente idéntica a la de 2023, lo que supone solo el 1,4% del total exportado de nuestra región. Estados Unidos no se encuentra entre los 10 principales destinos de nuestras exportaciones. Lo que realmente debería preocuparnos es la caída de las exportaciones en los 2 últimos años. En 2024, Aragón exportó 858 millones menos que en 2023. Es decir, una caída de casi el 5% de las exportaciones de Aragón. Muchísimo más de la pérdida que pudiera afectar o lo que nos pudiera afectar estos aranceles. Es decir, el verdadero problema, sin menospreciar evidentemente el daño que pueda provocar los aranceles, el incremento de los aranceles de Estados Unidos a nuestra economía, es la falta de competitividad de la Unión Europea y, en concreto, de España y de Aragón, como se alertaba en el informe Draghi y tal como nos ha llevado ese acuerdo de Bruselas entre Partido Socialista y Partido Popular. En cuanto a los puntos de su propuesta, la verdad es que estamos de acuerdo en algunos de ellos y otros, evidentemente, pues no los podemos apoyar. Por tanto, también vamos a pedir la votación por separado. Que sé, claro, evidentemente, el último párrafo, pues, ¿qué quiere que le diga? Nosotros no podemos estar de acuerdo en apoyar lo que hasta ahora estaba haciendo el presidente Sánchez, porque no creo que la forma de intentar resolver un problema tan grave y de tanta repercusión como ustedes han señalado, y es los efectos indeseables para la economía aragonesa de los aranceles de Trump, sea insultar y desprestigiar a la persona con la que te tienes que sentar a negociar. Por tanto, yo creo que es una actuación torpe que demuestra su falta de liderazgo y de sentido de Estado y, por tanto, evidentemente, no podemos apoyar ese párrafo. Si acepta la votación por separado, como lo han solicitado, pues algunos de los puntos probablemente los apuntaremos favorablemente. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Bueno, pues ahora el portavoz socialista
Tiene un turno de 1 minuto para fijar su posición y también sobre la propuesta de transacción que más o menos le ha hecho el señor Izquierdo. ¿Necesita tiempo de suspensión? No, gracias. Pues tiene 1 minuto. Gracias, presidente. En primer lugar, empiezo por el final. No hay ningún problema en la votación por separado. No entiendo por qué votar en contra de mantener el diálogo, pero bueno, no hay ningún problema, les aceptaremos la votación por separado. Señor Izquierdo también pide la votación por separado. Si usted conoce el plan del Gobierno de Aragón, es que el resto de grupos yo creo que no lo conocemos. Entonces, si usted lo conoce, igual podrían hacerlo público, porque desde luego yo, de todas las declaraciones que han hecho la vicepresidenta, no hallo ningún plan. Y luego, respecto a la enmienda del Partido Popular, yo creo que tiene pues muchas cosas con las que podríamos estar de acuerdo en lo que está planteando, pero es que directamente es otra moción diferente a lo que estamos planteando nosotros. El meollo es ese plan de respuesta que debería hacer el Gobierno de Aragón en defensa de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de nuestra industria agroalimentaria, y que no se está haciendo, y que, por tanto, pues aunque sí que hay muchos elementos, yo creo que interesantes en esa enmienda, no la vamos a aceptar porque desnaturaliza nuestra moción. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos... Señor presidente, una pregunta. Es decir, aunque la iniciativa tiene en el petitum 3 puntos, pero realmente son 4, porque son 3 puntos y luego hay un párrafo final. Nosotros pediríamos que se pueda votar como si fueran 4 puntos, es decir, se pueda votar ese párrafo final independientemente del resto. Se va a poner, ¿no? Sí, bueno... correcto, en el petitum todos los apartados que vienen por debajo de la moción se pueden votar separadamente, así que acepta ese último párrafo que se vote también por separado. Ningún problema, evidentemente yo creo que esto es un problema de numeración, sí que debería ser ¿Algún grupo se opone a la votación por separado? Digamos que sería un punto número 4 ese. Bien, entonces votamos en los mismos términos en los que se registró la iniciativa, es eso. Sí, se vota en los mismos términos en los que se presentó. Bien, pues votamos el punto 1. ¿Votos a favor? 19 somos, ¿no? 19 a favor. Queda aprobado por unanimidad el punto 1. Procedemos a votar el punto 2. ¿Votos a favor? 17 votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2. 3. Vale, 16 a favor y 3 abstenciones. Por consiguiente, queda aprobado el punto 2. Procedemos a votar el punto 3. ¿Votos a favor? Ahora sí, 17. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, 17 votos a favor, 2 abstenciones. Por consiguiente, también queda aprobado el punto 3. Y el último punto que no está numerado, votos a favor. 16 votos a favor. ¿Votos en contra? A ver, señor Izquierdo, ¿qué ha votado? Sí. Sí, a ver, señora Rechea, yo se lo aclaro. Sí, señor Izquierdo, hemos quedado en votar también separadamente el último punto. Repetimos la votación del último párrafo que no está numerado. ¿Votos a favor? 17 votos a favor. ¿Votos en contra? 2 votos en contra. Dado que el resultado de la votación es 17 votos a favor y 2 en contra, queda aprobado también el último párrafo. Bien, pues turno de explicación de votos. Empezamos por el señor Izquierdo. Teruel existe. Señor Soro. Señor Morón. 1 minuto. Sí, volver a reiterar nuestra posición. Evidentemente, estamos en contra de los aranceles, al igual que cualquier otro arancel que pueda perjudicar los intereses de los agricultores y ganaderos aragoneses. Pero, evidentemente, lo que ha estado haciendo hasta ahora el Gobierno de España nos parece realmente muy desacertado y de gran torpeza. Es decir, evidentemente, no se puede, a la hora de querer negociar unos aranceles,
insultar o desprestigiar a aquella persona con la que te tienes que sentar y esperar de ello un trato cercano de favor, ¿no? Por tanto, evidentemente no podemos respaldar la actuación del Gobierno de España. Y en cuanto al punto 2 y el punto 3, pues evidentemente sí que podemos estar más o menos de acuerdo en que hay que apoyar ese sector y hay que buscar unas líneas, pero bueno, tampoco han ofrecido unas medidas muy concretas. Y en cuanto al punto 3, la verdad es que es muy vago. No hemos visto allí de qué forma la coordinación que pueda existir entre las distintas comunidades autónomas pues pueda moderar esos aranceles del Gobierno Trump. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Iglesias, un minuto. Gracias, presidente. Yo, en primer lugar, agradecer a todos los grupos, prácticamente todos los grupos de esta Cámara que han apoyado esta moción. Yo creo que es importante que se ponga el Gobierno de Aragón a trabajar en ese inexistente hasta el día de hoy plan. Decirle al señor Morón que el Gobierno de España lo que ha hecho es apoyar esa negociación en bloque de la Unión Europea, porque desde luego juntos a través de la Unión Europea es como somos más fuertes, y preparar un plan de respuesta de 14.000 millones para proteger al sector productivo. Y al Partido Popular, señor Jiménez, yo simplemente le quería decir dos cosas, que hacer reuniones, reforzar ARES, que está muy bien reforzar Aragón Exterior, ya estaba planteado antes de esta crisis. Hacer reuniones y poner 1 millón de euros más en avales a través de SODIAR, pues eso desde luego no es un plan de respuesta. Y simplemente le quería recordar que la marca Aragón Alimentos Nobles, que hay que apoyar y que ha funcionado muy bien durante estos años, se puso en marcha por la petición del sector, de las industrias agroalimentarias, por petición del sector, con los gobiernos del señor Lambán, con el señor Olona, que puso 4 millones de euros en ese proyecto. Yo creo que es interesantísimo y que hay que continuar, y que sepan ustedes que posiblemente este año ese proyecto solo lleve el respaldo de 1 millón de euros del Gobierno de Azcón frente a los 4 millones que puso el señor Olona. Muchas gracias. Bien, pues finalizamos con el minuto de explicación de voto del señor Jiménez. Gracias, presidente. Bueno, hemos votado que sí a los 4 puntos. Es curioso ver llegar a una comisión y encontrarse un punto más de debate. Bueno, quede ahí simplemente por nuestro malestar, en el sentido de que lo normal sería que el Partido Socialista preparara una propuesta organizada y ordenada. Simplemente dejarlo de manifiesto. Dicho esto, hemos votado que sí, sabiendo que algún punto pues puede sonar chocante, ¿no? El Gobierno de Aragón está trabajando en un plan estratégico que en breve se va a presentar, señor Iglesias, con lo cual no vayamos a votar en contra, porque pensamos, lo decía la señora Buch, que este acuerdo debía ser con la mayor unanimidad y el mayor consenso posible. ¿Por qué? Porque los agricultores y ganaderos desean eso, que trabajemos unidos y juntos e intentar mejorar la situación. Termino. Señor Iglesias, no resisto a hablar de la fruta, que usted estos días es su tema, es su monotema, ¿no? Parece que se le han acabado los regadíos y ahora la fruta es su tema. Mire, este proyecto viene de Europa hace ya 18 años, usted lo ha dicho. ¿Quién gobernaba en Aragón hace 18 años? Usted lo conoce. Entonces, al final creo que hay que ser un poco respetuoso con el sector y sobre todo con nuestros niños y nuestros padres. Al final, los niños comen fruta de calidad, verdura de calidad, y si no la comen porque viene de fuera, usted pregúntese de quién depende. El Gobierno de España es quien vela por las aduanas y asegura... Gracias, señor Perdone, señor Jiménez, presidente, solo era por favor, explicación de voto. Se lo pido. Si nunca agote mi tiempo, pediría que me dejara 10 segundos más. No, finalice. Sí. El Gobierno de España es quien controla aduanas. Muchas gracias, presidente. No tiene la palabra. Bien, pues continuamos con el punto 3. Continuamos con el punto 3, debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones no de ley. Proposición no de ley 623-24 sobre los acuerdos con Mercosur, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Proposición no de ley número 139-25, relativa a rechazar el acuerdo Mercosur, presentada por la agrupación parlamentaria Partido Aragonés del Grupo Parlamentario Mixto. Para la presentación y defensa de esta proposición, un portavoz de cada grupo tendrá un turno de 5 minutos. Comenzamos con el Grupo Parlamentario Popular, que tiene un tiempo de 5 minutos, aunque también después tendrá un turno de defensa de enmienda de la otra proposición.
Señor Jiménez, Sí, perdone, ¿lo va a pero sí. defender su señoría? Sí, sí, por supuesto. Pensaba pues- que iniciaba... Bueno, la ordenación del debate figuran ustedes primero por orden de registro, porque Sí, se sí. registró en el año 24. Sí, Tiene sí, la palabra, señor Jiménez. Vale, muchas gracias, presidente. Si no me equivoco, pues pensaba yo que iniciaba la A exposición. ver, si necesita unos segundos para ordenarse las notas, paramos estoy un momentito. buscándolas, pero bueno, Sí. al final las encontraré, supongo. Ah, vale. Bien. No, es igual. Pues digo, me ha quedado ya, me parece. Ya en la convocatoria de ti, no sé dónde está. Es que no la encuentro. En la convocatoria. Bueno, a ver, simplemente aclarar a todos los diputados que el motivo de, que nos lo está aclarando ahora la letrada, que el motivo de haber introducido en primer lugar la defensa por parte del Grupo Parlamentario Popular es, tal y como le estaba comentando, porque es más antigua en su presentación y que ese es el criterio que habitualmente se sigue. Así que tiene la palabra. Continúo, sí. Muchas gracias. Creo que asumo mi parte de culpa. Creo que Nada, que aquí nadie tiene culpa. No, pero estoy hablando, si me permite, señor presidente, quiero explicar este desconcierto que he generado yo en la presentación que vi en la aplicación. Creo que aparecía primero la que hablaba el señor del Palo y luego hablaba yo. No hay ningún problema, simplemente me ha costado 10 segundos encontrar los papeles y además que nada por seguir un guión. Bueno, pues como ustedes saben, ya ha sido debatido en estas Cortes el posicionamiento con respecto al acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿no? Como ustedes saben, en el año 2024, diciembre, el día 6 de diciembre, si no recuerdo mal, bueno, nos sorprendió en prensa, ¿no?, que se firmaba en Sudamérica un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, los países de Mercosur, en el que se ponía de manifiesto un acuerdo, que todavía no conocemos el texto, en el que, digamos, se iba a hacer un sistema comercial entre ellos, ¿no? Lleva tiempo trabajando este acuerdo, es así, se ha dicho muchas veces y es verdad. Y luego este acuerdo supone la eliminación de numerosas barreras arancelarias y no arancelarias. Los miembros del Grupo Popular hemos manifestado en múltiples ocasiones que el acuerdo no debe atentar en contra de los productores aragoneses, españoles y europeos y, sobre todo, no debe atentar este acuerdo con los consumidores aragoneses, españoles y europeos, algo fundamental. Debemos protegerlos siempre. Y también se ha dicho que, tras la firma del acuerdo en Sudamérica, el ministro Planas, en representación del grupo de gobierno de Pedro Sánchez, mostró su apoyo de forma unilateral, cerrada y decidida, cosa que nos sorprendió bastante, porque al final, ya lo dijimos entonces, pensábamos que un acuerdo como este debía contar con el máximo consenso, ¿no? Algo que defendemos nosotros siempre, y en aquel momento el señor Planas pues no preguntó a nadie, levantó la mano y dijo que estaba de acuerdo con el acuerdo. Hoy, el Grupo Popular presentamos esta proposición de ley en la que instamos al Gobierno de Aragón para que a su vez inste al Gobierno de Pedro Sánchez a que los productos agroganaderos que importe España a la Unión Europea de Mercosur cumplan con la trazabilidad establecida, a la que los productores aragoneses y españoles se ven obligados, ¿no? Vemos fundamental que lo que de allí venga cumpla las mismas condiciones que los productos que aquí se producen. También defendemos la exigencia a terceros países del cumplimiento con la misma normativa que nuestros productores en la aplicación de productos fitosanitarios, hormonales y medicamentosos. Mucho ha sido hablado, ¿no?, que en países de Sudamérica utilizan una serie de productos que aquí no están permitidos. Pues vemos fundamental que lo que aquí se consuma sea tratado con los mismos productos que lo que se hace allí. Y luego un tercer punto en el documento que presentamos de la obligación de cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. Es fundamental, ¿no?, que nuestros productores no vean por este tipo de acuerdos en peligro su persistencia económica. Y también vemos fundamental, y lo decimos de nuevo, pues que se debe
cubrir la cláusula de salvaguardia. ¿Qué es esto? Pues bueno, que si hay una serie de kilos de producto que va a venir de allá, en el momento que eso se superara o que los productores vieran un atentado contra su economía, se pusiera en tela de juicio el acuerdo y se revalorara y se reestudiara. Sabemos que este tipo de cláusulas son difíciles de vigilar, pero vemos fundamental que el Gobierno vigile esto. Los miembros del Grupo Popular tenemos claro que los acuerdos comerciales son una herramienta fundamental para el intercambio de mercancías, pero estos acuerdos deben ser pactados desde la equidad y la sostenibilidad para evitar que incida negativamente en la competitividad de ningún sector económico de la Unión Europea. Y ahora, pues como también compartimos esta propuesta con una propuesta del Grupo Partido Aragonés Regionalista, pues bueno, debatimos de forma consulta esta propuesta, de forma conjunta. El Partido de Aragón nos propone que instemos al Gobierno de Aragón y al Gobierno central a rechazar el acuerdo de Mercosur, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Bueno, nosotros, los miembros del Grupo Popular y el Gobierno de Jorge Azcón, compartimos con el Partido Aragonés, como no puede ser de otra manera, la preocupación por las posibles repercusiones que puede tener en nuestros productores. Y está claro que los países de Mercosur pueden generar en nuestra comunidad un desequilibrio entre lo que compramos y lo que vendemos. Hasta el momento, en los últimos años, Aragón y España se ha convertido en un país principalmente exportador. Y usted lo sabe, señor Izquierdo, pues que muchos productores aragoneses se están beneficiando de acuerdos con terceros países para poder mejorar su actividad económica, porque estamos vendiendo muy bien, y voy a poner algún ejemplo, ovino, vino, vacuno principalmente, que estamos exportando a zonas del norte de Europa, y eso ha facilitado que muchas explotaciones de nuestra comunidad autónoma estén viendo que sus arcas al menos se mantienen mucho mejor que antes, ¿no? Entonces, vemos peligroso el cerrar mercados, porque al final muchos mercados nos están ayudando a la viabilidad de las explotaciones aragonesas. Con lo cual, bueno, pues simplemente comentar que hemos presentado una enmienda a su propuesta, un poco instando a lo mismo que la nuestra, ¿no? Solicitando que ya que el señor Planas y el señor Sánchez decidieron que España estaba de acuerdo con Mercosur, pues que al menos que el señor Planas y el señor Sánchez no nos traigan productos del sur de América que no cumplan las mismas condiciones que los nuestros. En ese sentido hemos presentado esa enmienda, que espero que le parezca bien y acepte. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Jiménez. Y ahora sí, el señor Izquierdo, en nombre del Partido Aragonés, tiene un tiempo de 5 minutos para la defensa de su proposición no de ley. Cuando quiera. Gracias, presidente. Voy a explicar primero los motivos que nos han traído a presentar esta cuestión y luego, señor Jiménez, le explicaré también lo que opino. La entrada en vigor del Tratado Mercosur va a suponer la llegada a nuestro país de 99.000 toneladas de carne de vacuno de otros países, de 80.000 de aves y de 45.000 de miel, por ejemplo. Estos son 3 ejemplos claros en miles de toneladas que yo creo que nos hacen tener un reflejo claro de qué significa este acuerdo. ¿Y eso es malo o bueno? Eso a priori es bueno. Yo no tengo ningún problema, y creo que nadie lo tenga, en que vengan productos de otros países. ¿Cuál es el problema? Que esos productos que vienen de otros países no son los mismos productos que producimos en nuestro país, señor Jiménez. Usted dice que para la ganadería es muy ventajoso este acuerdo. ¿Qué tipo de carne, ganadería, se va a vender fuera de nuestro país con este acuerdo? Ninguna. Lo que nosotros producimos y vendemos a otros países de Europa, lo producimos y lo vendemos porque lo producimos en las mismas estándares de calidad. Esa es la diferencia. La diferencia del acuerdo de Mercosur, lo voy a resumir para que todo el mundo lo entienda, y es muy fácil. Vamos a vender coches que no funcionan, alemanes, a cambio de que aquí nos comamos lo que nos traigan. Esto es el resumen del acuerdo. Algunos dirán que esto es un resumen de barra de bar, pero es que es así. Es que es así de fácil, es que es así de sencillo. Los productos que van a venir a nuestro país no cumplen los estándares de calidad. Se utilizan fitosanitarios prohibidos hace más de 10 años en nuestro país, y ustedes lo saben. Ustedes saben que hay países que no son países europeos, por supuesto, que utilizan fitosanitarios que hace 10 años que se prohibieron en España. Si eso lo saben ustedes igual que yo. Ustedes saben que la alimentación que tienen en esos países los animales, por ejemplo, utilizan la monexina. ¿Saben ustedes en qué año se prohibió la monexina en España? Usted es veterinario, señor Jiménez, seguro que lo sabe. En esos países se utiliza monexina, por ejemplo. Estamos comiendo, o nos están trayendo para que nos comamos, alimentos que en nuestro país estaría prohibido producir. Esto es el acuerdo en Mercosur. Y a mí ya me parece muy bien que en Europa mande mucho a Alemania, y me parece genial. Pero es que cada acuerdo que hace Europa perjudica a España.
Es que es de esto de lo que hay que hablar. Ustedes podrían... Mire, el portavoz del Partido Socialista creo que también tiene vinculación con la agricultura. ¿Ustedes podrían producir una cebada o un trigo en su provincia, que es Huesca, utilizando los mismos productos que los que nos traen de otros países? Saben que no. Saben que están prohibidos. ¿Ustedes podrían cebar terneros en su provincia, que es Huesca, con los mismos productos que nos van a traer los de otros países? Saben que no. Entonces, ¿por qué nos parece bien? ¿Por qué nos parece bien a los españoles esto? Bueno, les parece bien a ustedes, a mí me parece mal. ¿Por qué nos parece bien? Nos parece bien porque nos tenemos que bajar los pantalones para que en Europa no nos den una cachetada, que dicen los latinos, los alemanes. Porque claro, Alemania y Francia mandan mucho, ¿eh? Esto es la realidad de lo que está pasando. Y nos lo comemos. ¿Y por qué nos callamos? Nos callamos porque nos tenemos que callar. Pues si ustedes se tienen que callar, yo ya lo entiendo, que se callen, porque a ustedes en Madrid les dicen lo que tienen que hacer y a los de Madrid se lo dicen en Bruselas. Y a mí me parece genial. Pero hombre, no nos hagan a ustedes comulgar con ruedas de molino. Los productos que vienen, el maíz transgénico. Oiga, pero si no se podía cultivar en España, ¿se acuerdan? Estaba prohibido. Y ahora, para adentro. Maíz transgénico para España, que nos lo traigan de Argentina, que seguramente nos contará algún chiste ese maíz, porque será muy divertido. Eso es lo que significa Mercosur. ¿Cómo no podemos estar en contra del acuerdo de Mercosur? ¿Cómo nadie de este país puede estar a favor de ese tratado? No puede estar nadie a favor. Otra cosa es que usted me diga, es que usted me dice en su enmienda, que por cierto, se le ha currado poco, señor Jiménez, me ha presentado lo mismo que había presentado usted, no ha cambiado ni una coma. Y me dice, oiga, no, es que cumplan con los estándares de calidad. Hombre, solo faltaría. Imagínese que decimos que no cumplan con ningún estándar de calidad, ¿verdad? Que traigan aquí lo que les dé la gana. Hombre, es que el acuerdo de Mercosur está vulnerando los derechos de los agricultores y los ganaderos españoles, y ustedes lo saben. Y no están haciendo nada, pero lo más gordo es que me quieran cuestionar que quitemos el primer punto, si es el importante. Yo si quiere añado todos los suyos a la mía, fíjese, no tengo problema, pero los míos los dejo. Claro, claro. Claro, yo los míos los dejo y añado los suyos, no tengo problema. Como los suyos son muy lógicos y se presuponen, los ponemos debajo, ¿qué le parece? Y hacemos como el PSOE antes, le ponemos número a todo y ponemos del 1 al 5 y votamos. Y si quieren por separado, que cada uno vote lo que quiera. Pero hoy ustedes aquí se van a retratar y nos van a decir a todos lo que opinan. Si opinan y les parece bien que aquí nos estemos comiendo productos que estaría prohibido producir en nuestro país o no. Porque eso es de lo que estamos hablando. Porque si ustedes aquí me dicen en sede parlamentaria que los productos que vienen de esos países están produciendo los mismos estándares de calidad que los de nuestro país, yo retiro la propuesta, pero díganmelo ustedes. Y asegúrenme que eso es así, porque saben que no es verdad. Por cierto, una pequeña maldad, Partido Aragonés a secas, señor Jiménez, regionalista desde el 91 ya no es. Vale, muchas gracias, señor Izquierdo. Ahora intervienen los grupos parlamentarios no enmendantes. Empezamos por Aragón, Teruel existe. Señora Buch, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Pues a Aragón, Teruel existe. Nos preocupa seriamente el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Mercosur del 6 de diciembre del 2024. El acuerdo tiene un pilar comercial que puede afectar de manera muy importante a los productores agropecuarios aragoneses. Por ello, suscribimos la petición de las organizaciones agrarias para recuperar el principio de preferencia comunitaria frente a las importaciones sin control que no cumplen las normas comunitarias, regulando el mercado para lograr unos ingresos justos para los agricultores y aplicando las normativas necesarias para garantizar su futuro. Y de acuerdo con estas organizaciones, también que todos los productos que entren de terceros países se equiparen a los estándares de producción de la Unión Europea, tanto a normativas de bienestar animal, regulaciones de fitosanitarios, normativas medioambientales, obligaciones laborales y sociales, entre otras cuestiones. Hay que recordar que la Unión Europea en su web hace público esta información. La Unión Europea cuenta con normas muy estrictas para proteger la salud humana, animal y vegetal. Cualquier producto vendido en la Unión Europea, ya sea de producción nacional o importado, debe cumplir con las normas sanitarias y fitosanitarias de la Unión Europea. Estas normas se mantienen inalteradas independientemente de los acuerdos comerciales celebrados por la Unión Europea, como el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Precisamente lo que pedimos son garantías ciertas, que se aplique esta norma y no se puedan importar productos con menos garantías fitosanitarias y que perjudican a los agricultores aragoneses. Esa es la realidad.
Un detalle en la exposición de motivos del Partido Popular que dice que Alemania y Francia han manifestado de forma clara su oposición al acuerdo de Mercosur. Esto ya no es del todo cierto. El otro día, en sus propias palabras, el nuevo canciller de Alemania solicitó la aplicación del acuerdo de Mercosur y en el mismo acto Francia, en palabras de su presidente Macron, lo rechazó. Respecto a lo que son los petitum, apoyaremos la proposición del Partido Popular, dado que defiende cuestiones con el enfoque que venimos defendiendo y la propia Comisión ya se ha comprometido en aplicar, puesto que este tema ya lo hemos tratado también en varias ocasiones. Y apoyaremos también la propuesta del PAR, entendiendo que, aunque puede ser de difícil aplicación por su tenor literal, sí debe obligar al Gobierno de España a ejercer presión para lograr la aplicación estricta de la normativa de la Unión Europea a los productos importados. Y, en todo caso, Mercosur no puede ni debe perjudicar a los intereses de agricultores y ganaderos aragoneses y, en cualquier caso, no debemos permitirlo desde las Cortes de Aragón. Por cierto, una manera de defender a los agricultores aragoneses es pues, con el tema de la fruta que estamos viviendo estos días y que la fruta que llega a los colegios, que en el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche en colegios de Aragón sea de origen aragonés y sean de productos de proximidad. ¿Y por qué? Porque los precios máximos que aparecen en el anexo de la normativa de este programa permiten la compra a precios de mercado mayorista de productos de calidad y de proximidad. Y esta sería una buena manera de dar pasos para la protección de los agricultores aragoneses. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Buch. Es el turno ahora de Xunta Aragonesista. Tiene la palabra el señor Soro. Sí, presidente, gracias. Yo, señorías, tengo la sensación de que me he perdido algo, porque juraría que ya habíamos votado para rechazar el acuerdo de Mercosur. Sí. Yo creo que ya lo habíamos votado en alguna ocasión, ¿no? Es un poco el sueño de la marmota. Soy nuevo, como saben, en esta comisión, pero como siempre estamos con lo mismo, yo creo que esto ya lo teníamos resuelto. Entonces, desde Xunta Aragonesista, no sé cuántas veces hemos votado en contra del acuerdo de Mercosur y volveré a votar en acuerdo del Mercosur, y las siguientes comisiones y plenos seguiremos haciéndolo. Tenemos clarísimos los efectos devastadores que tiene Mercosur contra el acuerdo con Mercosur, sobre la agricultura familiar, sobre la soberanía alimentaria, también sobre la sostenibilidad medioambiental. Es un acuerdo que nos es completamente ajeno, es dañino, se ha pactado y negociado desde una lógica mercantilista, ignora no solo Aragón, sino lo que es el medio rural, territorios como el nuestro, en el que el sector agroganadero es mucho más que economía, es arraigo, es identidad, es futuro, es vida para nuestros pueblos. Valoramos una vez más de forma positiva las dos proposiciones no de ley, comparten la misma preocupación, esa desigualdad que supone desde el punto de vista normativo, competitivo, entre nuestros productores y los de Mercosur, y desde luego no puede ser, siempre decimos lo mismo, pero es que es así, que desde Bruselas se exija a los agricultores aragoneses normas estrictas en trazabilidad, en fitosanitarios, en bienestar animal, que está muy bien que se exija, pero mientras tanto se permita la entrada de productores de terceros países sin esas garantías. Esto es competencia desleal y esto es sencillamente incomprensible. Vamos a votar a favor de las dos iniciativas, evidentemente, y lo decía el señor Izquierdo, y es verdad, es que perfectamente podría fundirse en una sola, empezar con lo que dice el Partido Aragonés de rechazo y a continuación añadir de forma más propositiva lo del Partido Popular. No sé qué pasará hoy de la votación, pero vamos, como digo, nosotros vamos a votar las dos. Estamos de acuerdo con la del Partido Aragonés. Nos parece que una vez más hay que decir a España que rechacen todos los órganos en los que tenga voz este acuerdo, vulnera los intereses de nuestros productores, contradice los objetivos climáticos y sociales marcados por la Unión Europea. Es una barbaridad. Pero es que también estamos de acuerdo con lo que dice el Partido Popular, aunque no hable del rechazo explícito al acuerdo. Hay que exigir esas condiciones de equidad para las importaciones, trazabilidad, cadena alimentaria, condiciones mínimas pero necesarias, insisto, que está muy bien que se exijan, pero para todos, también para los que quieren traer sus productos aquí. Lo que no podemos hacer es, como algunos están haciendo, es utilizar la amenaza del acuerdo con Mercosur como excusa para debilitar la legislación ambiental europea o como excusa para poner en cuestión los avances logrados en sostenibilidad agroalimentaria, porque eso es Europa. Entre otras cuestiones, para eso era Europa y es cuestiones en las que Europa ha avanzado. Así que
quede claro que tenemos que apoyar a nuestros productores y rechazar radicalmente Mercosur y exigir todo lo que el Partido Popular nos dice hoy que hagamos, pero desde luego no a costa de retroceder en garantías ambientales ni sociales. Votaremos a favor de lo que al final se vote. No sé si habrá algún acuerdo o no. Si van por separado, votaremos las dos. Y si se funden en una sola, también votaremos a favor. Sí, gracias, señor Soro. Es el turno de Vox en Aragón. Señor Morón. Gracias, señor presidente. Vox hemos manifestado en múltiples ocasiones nuestro rechazo al actual acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, tanto por la falta de transparencia en las negociaciones previas como por las consecuencias que va a suponer para los agricultores y ganaderos españoles, siendo los sectores del vacuno y aviar los que probablemente serán más gravemente afectados en el caso de Aragón. Por esa razón, en Vox defendemos que un acuerdo de semejantes características debería ser sometido a un referéndum nacional, tal y como contempla el artículo 92 de nuestra Constitución, por ser este acuerdo una decisión política de especial trascendencia. Y no asumir que va a ser bueno para los intereses de España, porque el señor ministro lo dice, o lo respalda un Parlamento que hace tiempo que dejó de representar a la mayoría de los españoles. En Vox no estamos en contra de la apertura de los mercados, pero sí de competir en desigualdad de condiciones contra productos más baratos que no están sometidos a los exigentes requisitos fitosanitarios que se imponen desde Bruselas y de las políticas derivadas del Pacto Verde Europeo que disminuye la rentabilidad de las explotaciones con sus desproporcionados requisitos medioambientales. Por lo tanto, en Vox rechazamos el actual acuerdo que no contempla, entre otras cosas, ninguna de las cláusulas que presenta el Partido Popular. En relación con la propuesta del Partido Popular, la vamos a votar favorablemente, pero me ha llamado la atención que el señor Izquierdo se sorprenda porque este tratado puede incrementar las emisiones de CO2 a la atmósfera. También aumentan las emisiones de CO2 los productos que llegan de Marruecos, o los que llegan de Canadá, o los que llegan de Sudáfrica, es decir, de terceros países con los que la Unión Europea tiene suscritos acuerdos de comercio. Y también aumenta las emisiones de CO2 que se talen 500.000 olivos en Andalucía o que se vayan a deforestar amplias zonas de Teruel para instalar molinos y parques solares. En Vox hace tiempo que tenemos claro que eso del alarmismo climático y la Agenda 2030 es una estafa, una excusa para que unos pocos se enriquezcan a costa de la buena voluntad de muchas personas y el fanatismo de otras. Votaremos, como hemos dicho, a favor de la propuesta del Partido Popular. Sin embargo, en cuanto a la propuesta del Partido Aragonés, sin embargo, en cuanto a la del Partido Popular, pues yo les diría a sus señorías que el acuerdo es el que es. El acuerdo es el que es. Lo que estamos sometiendo a votación es el acuerdo actual de la Unión Europea con Mercosur. No el acuerdo que quisiéramos que fuese, sino el acuerdo que ustedes han apoyado junto con el Partido Socialista desde el año 2019 en Bruselas. Y ese es el que es. Por tanto, hay que posicionarse respecto a esta posición. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Iglesias, del Grupo Socialista. Gracias, presidente. Hablaba antes un portavoz de los argumentos de barra de bar. Yo, desde luego, los debates que escucho en los bares por las mañanas, cuando vamos a tomar el café, son bastante más sensatos que algunas de las argumentaciones que se han vertido hoy aquí. Pero bueno, yo creo que nosotros pensamos que lo primero es que con este tratado, con Mercosur, lo primero es que hay que ser prudentes, porque queda mucho recorrido. Todavía tiene que pasar por la aprobación por Consejo Europeo, todavía tiene que pasar por el Parlamento Europeo. Lleva unos 20 años negociándose este acuerdo, 20 años. Quiero decir, no es una cosa de ayer para hoy que se haya ocurrido, y todos estos debates también se han tenido en la negociación de este acuerdo. Pero el mundo, desde luego, ha cambiado muy rápido en el último tiempo y nosotros no podemos votar en contra de los intereses de España y de los intereses de Europa. Y si algún país se beneficia de este acuerdo es España, porque España es el puente con Hispanoamérica. ¿Cómo vamos a renunciar nosotros como España a este papel dentro de Europa? Desde luego yo creo que no es sensato. Y viendo la situación mundial que tenemos con Estados Unidos en paranoia política y con China, India y Rusia que quieren entrar y copar todos esos mercados que abandona Estados Unidos o que puede abandonar la Unión Europea, desde luego no es sensato. ¿Les dejamos ese hueco a esos otros países
o lo ocupamos nosotros. Desde luego, si ese hueco lo ocupa Europa, el país más beneficiado va a ser España. Además, nosotros somos un país muy competitivo a nivel mundial y una comunidad autónoma también, Aragón, muy competitiva a nivel mundial en producción de agroalimentación. Somos muy exportadores. Nuestros productores hacen las cosas muy bien y no tienen miedo a competir, porque siempre que entramos en otros mercados a competir nos solemos beneficiar en la inmensa mayoría de los casos. Y desde luego no se puede, yo creo que hablar sin saber lo que supone este acuerdo con Hispanoamérica, que supone un crecimiento de las exportaciones españolas en sectores tan importantes y que tienen problemas como el lácteo, el aceite de oliva y el vino, que necesitan mercados para diversificar, como el porcino, tan importante en Aragón, frutas, hortalizas, cítricos. Y para lo que vendrá, que tiene contingentes, no es importación libre, tiene contingentes en el vacuno, en el azúcar, en el arroz y en la miel, contingentes que suponen una parte muy pequeña del mercado. No hay acceso libre de impuestos al vacuno, como se ha dicho por allí. Alguien ha dado la cifra de las 90.000 toneladas. Esas toneladas vienen con un 7,5% de impuesto, pero ¿sabe usted cuánto se consume en la Unión Europea de vacuno al año? Habla usted de 90.000. 6,3 millones de toneladas. Por tanto, estamos hablando de una cifra insignificante que en ningún caso va a alterar el mercado. Se protegen las indicaciones geográficas protegidas contra las imitaciones y, desde luego, tiene la medida del freno de emergencia que se pone por primera vez. Si hubiese algún sector afectado, se tiraría hacia detrás en lo que respecta a ese sector. Y respecto a la salud, desde luego aquí hay mucha desinformación. La salud no es negociable. Finalice, señor Iglesias. Es importante hay que tener en cuenta que tiene la aproximación de los sistemas productivos a las normas de la Unión Europea y los mismos límites de residuos de plaguicidas y de hormonas que aquí. Por tanto, hay mucha desinformación interesada. Para España es mucho peor un no acuerdo con Hispanoamérica que un acuerdo con nuestros países hermanos. Muchas gracias, presidente. Votaremos en contra de la propuesta del Partido Aragonés y nos abstendremos a la propuesta del Partido Popular. No tiene la palabra. Gracias. A ver, vamos a ver si nos aclaramos. Tenemos una PNL presentada por el Partido Aragonés que ha sido enmendada por el Grupo Popular, a la cual le ha ofrecido una transacción el Partido Aragonés. Entonces debería de manifestarse respecto a esa propuesta de transacción. ¿A unificar? No, por supuesto que no. Nuestra propuesta es muy clara y se ve claro lo que pone. Muchas gracias. Tiene que decir, por tanto, si acepta su enmienda. Entiendo que no, porque ya lo he dicho anteriormente. Gracias, presidente. Entiende usted bien. No voy a aceptar la propuesta. Le he propuesto algo para arreglar un poco el tema y haber votado una sola vez. No quiere el Partido Popular, no pasa nada. Votamos por separado y ya está. Bien, bueno, pues queda claro. Presidente, por favor, quiero manifestar mi queja porque no me parece bien que me quite la palabra de esa manera. No me estaba pasando tanto y yo creo que estaba ya terminando el discurso. Siento mucho, quiero presentar en ese sentido mi queja. No me parece bien que no me deje terminar una argumentación, una cuestión tan importante. Muchas gracias. Bueno, pues recogemos la queja. Vamos a proceder a la votación. Votamos, en primer lugar, la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor? A ver, son 8, 9, 10, 11. 11, ¿no? 11 votos a favor. ¿Votos en contra? 0 votos en contra. ¿Abstenciones? Vale. Pues repetimos la votación. Repetimos la votación. ¿Votos a favor a la proposición no de ley del Partido Popular? 10. Vale, 10 votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 9. Bien, entonces, con 10 votos a favor y 9 en contra, se aprueba la proposición y 9 abstenciones. Gracias. Se aprueba la proposición no de ley 623/24 presentada por el Partido Popular. Procedemos a la votación de la proposición no de ley 139/25 presentada por el Partido Aragonés. ¿Votos a favor? 11.
¿No? Ah, vale. Bien. 5 votos a favor, votos en contra. 8. 14 votos en contra. Por consiguiente, se rechaza la proposición no de ley presentada por el Partido Aragonés. Vamos a la explicación de voto. Empezamos con el Partido Aragonés. 1 minuto. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a los grupos que han votado a favor la propuesta, que, por cierto, repasen ustedes, el señor Soro tiene razón, esto ya se había votado y ustedes no habían votado lo mismo. Habrán cambiado de opinión, algo que es común en este país, no pasa nada. Señor Iglesias, menos mal que ha venido usted a darme datos y a explicarme las cosas, porque yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Usted sí que sabe de agricultura y usted sí que sabe de esto. Por eso seguro que en su turno de explicación de voto me va a asegurar, para que yo le escuche y quede grabado en el diario de sesiones, que usted está completamente seguro, como representante público, de que esos alimentos que vamos a recibir en nuestras casas son de total confianza y no nos tenemos que preocupar por nada, porque eso me tranquilizará. Mire, cuando el PSOE dice que hay que ser prudentes, alguien va a perder y va a ser España. Y usted lo sabe. Y al Partido Popular le digo lo mismo. Enhorabuena por votar juntos, empiecen a hacerlo más, que les van a salir todas las mayorías bien, y yo creo que eso clarificará mucho las cosas. Lo mismo, señor Jiménez, me gustaría que usted haga lo mismo que el señor Iglesias y que les asegure a los aragoneses hoy que estos alimentos que van a recibir en sus casas no tienen ningún riesgo y tienen los mismos componentes de seguridad que el resto. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora Bug. Señor Soro. Señor Morón. 1 minuto. Sí, pues la verdad es que ha habido muchos grupos que han aprovechado la intervención para hablar de que les gusta la fruta, como la señora Rodríguez Ayuso, pero yo lo que querría señalar es que si les gusta la fruta, a nosotros también nos gusta la fruta, pero nos gusta la fruta en condiciones, la fruta que no ha sido regada con aguas fecales, como en el caso de las fresas que fueron detectadas, la hepatitis A, provenientes de Marruecos. Pero al igual que esos que no podemos controlar con seguridad los productos que llegan de Marruecos, tampoco los que nos van a llegar de Mercosur. Y insisto nuevamente al Partido Popular, una cosa es lo que nosotros querríamos que fuese y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que en la práctica no se van a poder controlar ni la trazabilidad ni el cumplimiento de la cadena alimentaria. Hay muchas cosas que ustedes piden y que es un brindis al sol cuando realmente el problema está en la génesis de este acuerdo que por cierto se ha generado con total opacidad y sin que hubiera una información pública a lo largo de estas décadas, como ya ha dicho el señor Iglesias, ¿no? Por lo tanto, aquí no era la misma, no estamos hablando del mismo tema, como ha dicho el señor Soro. Son dos proposiciones completamente contrarias. Muchas gracias. Explicación de voto. Señor Irma, 1 minuto. Gracias, presidente. Desde luego, aquí el Partido Popular está en los equilibrios imposibles. Nos trae una proposición que no está mal en su texto, que pide cosas que ya se incluyen en el propio tratado, porque este debate ya se ha tenido, y nos viene aquí a decir que Mercosur no, pero sí, sí, pero no. Un acuerdo que en los términos que tienen que ver con la importación de productos agroalimentarios se negoció con todavía el señor Rajoy de presidente del Gobierno, con la señora Tejerina de ministra, que es la señora von der Leyen y el señor Hansen los que lo están defendiendo y los que lo van a firmar, y que, si yo no me equivoco, el señor Hansen y la señora von der Leyen forman parte del Partido Popular Europeo. Por tanto, es complicado eso de soplar y sorber a la vez, esos equilibrios que intenta hacer el Partido Popular para traernos un texto que en realidad lo que hace es apoyar lo que ya hay en el Mercosur, para no decir en Europa que no lo apoyan, pero para decirle a los que se oponen a Mercosur que ellos también se oponen, porque yo leo esto y no me queda muy claro si el Partido Popular se opone, no se opone, o cuál es su posición en el sentido. Por tanto, nosotros sí que mantenemos en este sentido una posición clara. Pensamos
que esto es beneficioso para nuestros productores y para nuestro sector primario. Muchas gracias. Señor Iglesias. Señor Jiménez, un minuto. Gracias, presidente. Señor Iglesias, lo que defiende el Partido Popular es cuando el señor Planas dijo que estaba de acuerdo con el acuerdo, lo que tenía que haber hecho era preguntar al resto de comunidades autónomas, al resto de partidos políticos, que no lo hizo con nadie. Porque aquí hablamos todos, pero es que en aquel momento no le preguntó ni a Teruel Existia, ni a Chunta, bueno, a Chunta no lo sabemos, ni al PAR, ni a Vox, ni a nosotros. Eso es lo que denunciamos nosotros. Que el señor Planas en aquel momento dijera, levantara la mano y dijera, España los primeros que nos ponemos de acuerdo con el acuerdo. ¿Por qué? Porque eso limita a nuestros productores. ¿Por qué? Porque hay países que ahora se han sumado, lean la propuesta nuestra, 22 de noviembre. Nosotros entonces estábamos preocupados con el tema. Los partidos, si me permite, señor Iglesias, los países que tardaron en posicionarse, ¿qué pasa? Que están recibiendo sus ganaderos o van a recibir compensaciones a el posible agravio que puedan surgir. Ya lo verán. Y, señor Izquierdo, me parece muy grave lo que usted ha dicho hoy. Muy grave. Sí, sí, sí. O sea, bueno, generalizar usted con la producción de países terceros o de productores aragoneses me parece gravísimo. Usted ha hablado de la monensina. Le podría dar un curso yo de monensina si quiere. Y le podría, señor Izquierdo, si me deja hablar, le podría dar un curso de monensina yo cuando quiera. Y generalizar en que se utilizaba la monensina sí o no es muy grave. Como decir que taxativamente en aquellos países todo lo que viene es de mala calidad. Hay que controlar, se debe controlar en aduanas lo que llegue, lo que no llegue y, sobre todo, debemos impulsar eso, el control de los productos que nosotros vendemos y que nos llegan a España, porque al final es la clave. Control, control y más control de lo que nos llega. Y, sobre todo, la propuesta nuestra, defendemos eso, que sobre todo, que si viene algo, que venga en calidad. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez. Pasamos al punto 4. Que consiste en el debate y votación de la proposición no de ley número 244/25 sobre medidas cinegéticas para reducir los daños ocasionados por la fauna salvaje a la agricultura y la ganadería, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su presentación y defensa tiene el señor Peralta la palabra durante 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, señorías. Pues en Aragón estamos viendo cómo especies como el jabalí, el corzo, el ciervo, la cabra montesa, incluso el conejo, que no es proporcional el tamaño del animal con los daños que realiza en el propio campo, pues están alcanzando densidades que no son sostenibles, no lo son ni para el campo, ni para el ecosistema, ni tampoco para la seguridad vial. También es un dato importante tener que el control cinegético, si no hay control cinegético, tenemos problemas en la propia seguridad vial. Y no hablamos de daños aislados ni puntuales, hablamos de pérdidas económicas que pueden llegar a ser cuantiosas y repetidas y que año tras año las traen las propias cuentas de los agricultores y de los ganaderos. Gente que ya pues no tiene suficiente, este año parece que va bien, pero en Teruel, por ejemplo, llevamos 2 años de sequía extrema. Los precios, que tampoco no suelen ser los adecuados para la inversión que se hace, la burocracia, la falta de relevo, pues el control cinegético pues puede ser otro, bueno, es una realidad, es otro problema que tienen las propias explotaciones. Señorías, desde este grupo parlamentario creemos que hay que actuar, por esto hemos traído esta proposición no de ley, que es bastante propositiva, no metemos el dedo en la llaga en ningún sitio, lo único que pedimos es sentido común y responsabilidad, que la Corte de Aragón insten al Gobierno de Aragón a poner en marcha pues medidas claras, efectivas y coordinadas para atajar este problema, si es posible, de raíz. Medidas como pueden ser el apoyo a las sociedades de cazadores, que al fin y al cabo, no nos engañemos, son los que realmente saben, son los que realmente realizan el control cinegético, y porque la caza, pues no hay una gestión posible, y la caza necesita pues el respaldo, también necesita una organización, pero, señorías, no solamente con respaldo de organización se come, si me permiten el chascarrillo. Lo que necesitan también son incentivos. Entonces, por eso, esta proposición no de ley y también la otra parte que queremos potenciar es el tema de la valorización de la propia carne de la caza, una oportunidad que estamos desaprovechando porque en los tiempos en los que hablamos tanto de sostenibilidad, de economía circular, este debate que llevan tanto el portavoz del Partido Popular como el portavoz del Partido Socialista con el tema de la fruta de los comedores, pues ¿por qué no poner en valor la posibilidad del producto kilómetro cero que puede ser la carne de caza?
Aquí lo dejo simplemente y cómo es posible que no estemos apostando también por poner en valor esta carne que es natural, es ecológica y producida en nuestros propios montes. Y sobre todo también lo que pedimos pues, es un plan integral, un plan serio para reducir las densidades allá en las zonas que sea necesario. No hay que poner parches, no hay que poner soluciones a corto plazo. Yo recuerdo los debates que tuve con el antiguo consejero, el señor Samper, con el tema de los montes universales, que entendemos que no, y lo defendimos en su día y ahora también lo seguimos defendiendo, que la solución no es abrir campo ancha y decir cazar todo lo que podáis. Entendemos que hay que tener un control y la manera de controlar pues es con incentivos, que es como se puede regular y controlar perfectamente lo que se está haciendo. Algunos podrán decir que esto es un tema menor, tampoco queremos ser alarmistas, pero hay un problema. Hay otras urgencias, pero entendemos que esto hay que atajarlo ya y que tenemos que llevar la iniciativa. En otras comunidades se están planteando medidas como esta, es decir, nosotros no nos estamos inventando nada, estamos diciendo lo que están haciendo otras comunidades, no queremos que Aragón se quede otra vez a la cola. Yo simplemente, señorías, si ustedes no se lo creen, vayan ustedes a hablar con agricultores o ganaderos de los propios Monegros, cuencas mineras, el Bajo Aragón, la propia Sierra de Albarracín que nombraba antes, y verán cómo les dicen que hay un problema con según qué especies y en según qué zonas. Por ello, como ya les he dicho, les presentamos esta proposición no de ley, que si me permiten la paso a leer, que es: las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a adoptar medidas para reducir los daños producidos por la fauna salvaje a la agricultura y la ganadería, implementando medidas de apoyo a sociedades cinegéticas y la comercialización de la carne de caza como objeto de reducir la densidad de las especies como el jabalí, el corzo, el ciervo o el conejo en las zonas donde existe sobrepoblación de dichas especies. Entendemos que esto es una medida propositiva. Es la primera vez, creo, que intervengo en esta Comisión de Agricultura con una proposición no de ley. Espero que no sigan los pasos de otros portavoces en otras comisiones y nos vengan y nos digan. Ya les adelanto que no hace falta que lo digan. No, igual les fastidio el discurso, no hace falta que vengan y digan: es que ustedes en 8 años no hicieron nada. No hace falta que lo digan. Aquí lo que proponemos, sean ustedes más originales, no sean igual que sus propios compañeros de otras comisiones, sean más originales. Lo que les planteamos son medidas que se están empezando a realizar en otras comunidades. Es decir, miren, señorías, la política es dinámica. La política se tiene que ir adaptando a la sociedad y a los propios problemas que hay. Si nosotros hubiéramos hecho todo ya, ¿para qué? Permítame, ¿para qué leches están gobernando ustedes? O sea, si nosotros ya hubiéramos hecho todo, ¿ustedes para qué se ponen a gobernar? Entonces, sean un poco serios, no digan que nosotros no hemos hecho nada en 8 años, porque no es verdad, pero sean un poco innovadores. Muchas Copien gracias. Lo que hacen bien otras comunidades. Muchas gracias, señor Peralta. Y gracias, señor presidente. Muy bien. El Chunta Aragonesista ha presentado una enmienda. Para su defensa tiene 3 minutos el señor Soro. Caza menor y muy poca. Gracias, presidente. Señor Peralta, no nos parece un tema menor en absoluto. Compartimos la preocupación que ha empujado a presentar esta iniciativa. Es una evidencia que hay muchas comarcas en las que existe ese problema de sobrepoblación de algunas especies de fauna salvaje, jabalíes, corzos, ciervos, conejos, y esto tiene un impacto en los cultivos, en los pastos, en las explotaciones agroganaderas. Esto afecta no solo a la rentabilidad de las explotaciones, también a la sostenibilidad de los modos de vida en el medio rural. Pero no es que no estemos de acuerdo con su propuesta, estamos de acuerdo, pero si realmente queremos resolver el problema, entendemos que no basta con pedir más caza y más comercialización de carne silvestre, que sí que está muy bien, pero entendemos que eso se quedaría corto porque el problema va más allá. Estamos ante una cuestión que afecta también a la biodiversidad, al equilibrio ecológico, al modelo de ordenación del territorio, a la calidad de vida en nuestros pueblos. Por eso es necesario que la Administración pública asuma un papel activo en la planificación, en la gestión de esta situación. No se puede seguir descargando toda la responsabilidad en las sociedades cinegéticas. La fauna salvaje es un bien común y su gestión requiere planificación técnica, seguimiento ambiental, coherencia territorial. En segundo lugar, otro aspecto para nosotros fundamental es la participación de quienes viven en el territorio, y por eso planteamos fórmulas de gobernanza comarcal que integren al medio rural, al ámbito ambiental y a la administración con voz y con corresponsabilidad. Y por último,
toda medida que se adopte debe basarse en el respeto a los equilibrios ecológicos. La carne de caza puede tener un aprovechamiento razonable, pero eso no puede convertirse en una vía para intensificar la actividad cinegética sin control. La prioridad debe ser siempre garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas y no su explotación desregulada. Por eso, contra la costumbre que tengo de no presentar enmiendas, hemos presentado una enmienda, queríamos votar a favor de la iniciativa, pero entendemos que faltaban algunos aspectos que son los que ahora he comentado, y lo que planteamos es a continuación añadir el texto y complementariamente a lo que usted plantea, a desplegar una estrategia pública integral que combine el control poblacional con medidas preventivas y de apoyo directo a las explotaciones afectadas, refuerce el papel de las administraciones en la gestión de la biodiversidad, promueva modelos comarcales de gobernanza participada con agentes del medio rural y del ámbito ambiental y garantice que cualquier aprovechamiento cinegético o comercial sea compatible con la sostenibilidad ecológica del territorio. Estamos de acuerdo con su iniciativa, la vamos a votar a favor. Si acepta nuestra enmienda, la votaremos a favor, más contentos, pero si no la acepta, seguiremos votando a favor del texto original de su proposición no de ley. Muchas gracias, señor Soro. Señor Izquierdo, tiene 3 minutos para fijar su posición respecto a esta proposición no de ley. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser original, señor Peralta. Me ha descolocado usted con el último mensaje, pero voy a tratar de recomponerme. Yo le decía a usted en otra comisión, creo que era la de Fomento, que tenía usted fiebre bituminosa en los últimos tiempos, trayendo carretera tras carretera, y ahora parece que tiene usted fiebre de caza, que está muy bien. Está muy bien que tenga usted fiebre y que se interese por la caza. Fíjese, el Gobierno de Aragón, no este Gobierno, no el anterior, todos los gobiernos de los que mi partido también ha participado, no ha tenido nunca un interés muy especial por la caza. Nunca. Nunca hemos visto a un Gobierno de Aragón especialmente interesado. Este tuvo un interés medio, tuvo un interés de año y medio por la caza, porque tuvo un director general de caza. Y a nosotros nos parecía interesante que hubiese un director general de caza en el Gobierno. De hecho, nos hubiera gustado, y lo digo abiertamente, que hubiese sido del Partido Aragonés, porque creemos que sí que es necesario que haya un director general de caza. Creemos que sí que es necesario que se planifique sobre la caza y creemos que sí que es necesario que se empiece a hablar de algo que me parece muy acertado que usted lo traiga hoy aquí, que es una plaga no solo de conejos, que ya es una desgracia que asola 139 municipios de Aragón, sino con el jabalí, con el corzo, con cualquier especie cinegética que en un lenguaje coloquial y poco trabajado, así un poco de cuñado, se nos va de las manos. Se nos va de las manos la caza. ¿Por qué se nos va de las manos la caza? Pues porque quizá cada día son menos los cazadores, porque quizá cada día, si nos damos cuenta, el número de licencias de caza está bajando en Aragón. Hay gente que piensa que crece. Somos pocos más de 46.000 los cazadores, entre los que me incluyo porque lo soy, pero el número de jóvenes, de hombres y mujeres, que se dan de alta mediante el examen y obtienen su licencia, cada año son menos. Por eso nosotros siempre hemos pensado que era importante que el Gobierno de Aragón se implicase en la educación de nuestros jóvenes, no, por supuesto, que nadie se me acelere ni se me altere en obligarles a ser cazadores, pero sin explicarles lo que es la caza, que es mucho más que llevar un arma y disparar a un animal, es mucho más. La caza tiene muchos más componentes y los mayores defensores del medio ambiente, de la sostenibilidad, son los cazadores. Eso es lo que mucha gente no sabe y piensa. Cada vez hay menos cazadores, cada vez las sociedades son más débiles y cada vez las plagas de animales crecen más. ¿Por qué? Porque donde antes, en el municipio que antes iba a cazar un grupo de 20 personas, ahora va un grupo de 5. ¿Por qué? Pues porque hay menos cazadores. Hay 4 días puntuales en los que hay batidas de caza, que va mucha gente, que son lúdico-festivos y son buenos para los pueblos porque lo que hacen es llevar gente al pueblo y hacer habitaciones de hotel. Bien, está muy bien. Pero el día a día, cada día la presión cinegética es menor. Entonces, el Gobierno de Aragón durante muchos años lo que ha hecho es vigilar a los cazadores en vez de ayudarles. Y yo creo que ese es el error. Creo que el Gobierno de Aragón, no este, ni el anterior, todos los gobiernos de Aragón, lo que han hecho con los cazadores es presuponer que iban a delinquir en vez de ayudarles. Y nosotros lo que pensamos es que los cazadores lo que hay que hacer es ayudarles, trabajar con ellos de la mano, que son los mayores interesados en que se mantenga la fauna y la flora que tienen nuestros montes. Por lo tanto, le voy a votar a favor si se acepta la enmienda de Chunta Aragonesista también, no tengo ningún inconveniente, pero creo que el error es de fondo. Creo que el Gobierno de Aragón, sea el que sea, termino, señor presidente, debe colaborar con los cazadores y no vigilarles y fiscalizarles y presuponer, como hacen siempre los gobiernos, que el sector de turno va a defraudar a la Administración. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora Bug, de Aragón Teruel existe. Gracias, señor presidente.
Pues, señor Peralta, tiene razón en que este no es un tema menor. Como se ha señalado, la presión de la fauna salvaje sobre la agricultura y la ganadería sigue creciendo. Los daños afectan a un número creciente de hectáreas y los daños son cuantiosos. En 15 años, 140 municipios han sido declarados afectados por la superpoblación de conejos. Su agresividad con los árboles y los cultivos, todos sabemos que es importante y que han provocado una pérdida de al menos el 30% de sus cosechas. Lo sufren en las comarcas de la provincia de Zaragoza, sobre todo, pero también en Cinca y Monegros en Huesca. En conjunto, la expansión de conejos, de jabalíes, de zorros y ciervos en Aragón afectan, según los sindicatos agrarios, a unas 100.000 hectáreas afectadas, una superficie que cada año va en aumento. La situación de la caza en Aragón tenemos que contextualizarla en los procesos de abandono del medio rural. La pérdida, la desaparición de determinados aprovechamientos y los cambios de usos del territorio junto al declive demográfico por el éxodo rural no son ajenos a la creciente presión de la fauna salvaje y al impacto sobre agricultura y ganadería de la proliferación descontrolada de especies de fauna silvestre y a la regulación misma sobre la caza. La despoblación y los cambios sociales en el medio rural provocan también que la naturaleza esté cambiando. Y en este análisis hay que entender que la caza es una de las dimensiones de los procesos de abandono del medio rural. El número total de licencias en Aragón ha caído en más de un 15% en los últimos 15 años. Pero no es desdeñable que la caza es la segunda actividad deportiva en Aragón por número de licencias. Un medio rural más poblado y joven antes realizaba una ocupación del territorio distinta a la actual y un colectivo de cazadores más jóvenes y numerosos también ejercían una presión diferente sobre la fauna salvaje. En la actualidad, en buena medida, la regulación de la caza deportiva de los grandes depredadores es la que determina sus poblaciones más que la disminución del número de cazadores, pero ciertamente no es suficiente para el control poblacional de estos jabalíes. De estos animales. Por ejemplo, el jabalí está en expansión en España, pero no necesariamente por la disminución de cazadores, ya que se cazan en la actualidad 10 veces más que hace 40 años. Señor Peralta, apoyaremos esta propuesta porque sí, son necesarias medidas de apoyo a las actividades cinegéticas y también medidas de control y de puesta en valor de la carne, con medidas sanitarias que permitiesen la comercialización de la carne y también la valorización de este producto a través de la colaboración con el sector de la hostelería. Todo ello puede contribuir a una relación más armónica entre la fauna y las actividades económicas de las comunidades rurales. Y como ya le he dicho que compartimos con usted que este no es un tema menor y sabemos que esto no es suficiente, si se acepta la enmienda que le ha presentado Chunta Aragonesista, igualmente apoyaremos su propuesta. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Continuamos con el Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el señor Morón. Gracias, señor presidente. Pues estamos ante un problema que evidentemente no se encuentra solución, no se encuentra una solución definitiva y por tanto eso nos obliga a todos los grupos a buscarla. En ese sentido sí que hay que reconocer que en los últimos meses pues, han presentado varias iniciativas que recogen distintos aspectos de lo que debe de ser la lucha frente a esta sobrepoblación de especies invasoras, bueno, invasoras no, sobrepoblación de especies que al final atacan y provocan daños importantes en nuestros cultivos, ¿no? En ese sentido queremos recordar una que presentó Vox hace aproximadamente unos 3 meses, en la que nos centraron fundamentalmente en la plaga de conejos y en la cual instábamos al Gobierno de Aragón, que fue aprobada además por mayoría de esta comisión, instamos al Gobierno de Aragón al empleo de cuantos medios biológicos, físicos y mecánicos resultasen pertinentes para el control de la población de conejos. La verdad es que hacíamos hincapié especialmente en la caza como la herramienta que hasta la fecha pues, se ha definido como la más efectiva en esta lucha contra esta sobrepoblación de especies, ¿no? Entonces, sí que creo que es importante resaltar también lo que ha comentado el señor Izquierdo, de la necesidad de educar también en cuanto a los beneficios de la caza,
frente a la estigmatización que generalmente tiene el mundo de la caza, los cazadores, y que de alguna manera pues contribuye a lo mejor a esa pérdida del interés de muchos jóvenes para iniciarse en este mundo. Hay muchas cosas que hacer. Nosotros también proponíamos en esa iniciativa la necesidad de modificar los criterios de agroseguro. Se ha comentado también la necesidad de ayudar a aquellos productores que tienen graves afecciones en sus tierras, ¿no? Es decir, la verdad es que son muchos frentes que hay que abordar, pero lo que nosotros creemos que es importante es que no se deje este tema y que el Gobierno de Aragón vaya recogiendo todas estas iniciativas que a lo largo de estos últimos meses se han ido proyectando y que, de alguna manera, yo creo que han contado casi siempre con el apoyo mayoritario de esta comisión. En cuanto a la promoción de los productos derivados, pues bueno, yo creo que es un tema que es un poquito más complejo a lo mejor de lo que se ha querido exponer, pero bueno, en el caso concreto, por ejemplo, de la carne de conejo, pues como usted sabe, bueno, no la quiere nadie, no es apreciada por los cazadores, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, bien, pero bueno, quizás a lo mejor en el caso del jabalí o del corzo, pues a lo mejor pues sí que tendría más sentido, ¿no? Y luego, en cuanto a la enmienda de Chunta Aragonesista, pues bueno, ya que estamos hablando de caza, pues utilizar el símil de que consideramos que apunta en muchas direcciones sin definir el tiro. Creo que ha hecho muchas aportaciones, pero creo que tampoco aporta, son aportaciones que no se siguen, no se concretan, ¿no? Entonces, bueno, no sé lo que hará el grupo proponente, en cualquier caso vamos a votar favorablemente. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Arrechea, 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Pues ciertamente no es una problemática menor, que decía el señor Peralta. Se ha debatido infinidad de veces en estas Cortes sobre el tema, sobre todo de la plaga del conejo. Sí que es verdad que en su proposición hay un aspecto importante, que es que unifica la problemática que generan las especies de caza mayor, corzo, ciervo, jabalí, cabra, con los ocasionados por el conejo. A mi criterio, y digo bajo mi criterio, creo que son totalmente distintas las problemáticas. En el primero de los casos se puede solucionar o se intenta solucionar con una presión cinegética, porque si usted abre el número de capturas controladas, no como se ha hecho en alguna otra ocasión y algún otro sitio, si usted abre el número de capturas, sí que es cierto que ungulados y jabalíes se reduce sustancialmente el número de ejemplares. Además que la carne tiene una mejor salida, aunque solo sea para consumo propio del cazador, la tipología de caza es muchísimo más atractiva, es decir, que con la ampliación de esos cupos sí que podemos llegar a mantener ese equilibrio ecológico que hablaba el señor Soro en cuanto a la caza mayor. El tema del conejo es distinto, es muchísimo más complicado, se han llevado a cabo infinidad de medidas y yo creo, que les habla, cree o es un convencido que tienen razón, que hay que hacer el apoyo a sociedades cinegéticas, pero no solamente en el tema económico, que no digo que no, pero no solamente en el tema económico. Yo creo que hay que hacer un profundo cambio normativo para que podamos llegar, mediante la caza, a controlar el problema del conejo. Habría que hacer un cambio normativo en el reglamento de armas, autorización del silenciador, autorización del 22 angular, autorización de equipos térmicos montados en visor, incluso armas de propulsión a gas de largo recorrido. También habría que intentar modificar la Ley de Tráfico y Seguridad Vial para ejercitar esa acción contra la plaga sobre vehículos abiertos. Y además habría que mirar estudios, habría que seguir estudiando esas medidas químicas, como puede ser controles de fertilidad o incluso el monóxido de carbono. Insisto, solo para los municipios que están dentro del anexo 2 y controlado por la autoridad pertinente. Pero sobre todo lo que yo echo de menos es una estrategia nacional de la lucha contra el conejo a través del MITECO, del Ministerio. Y para mí es importantísimo, porque no solo Aragón tiene este problema. Está Navarra, está La Rioja, está Castilla y León, está Castilla y-La Mancha, todos tenemos el mismo problemón. Y yo creo que ayudaría bastante ir de la mano con medidas consensuadas y con medidas compartidas
sobre todo, como digo, a título legislativo. Y, por último, el tema de la comercialización, ya se ha dicho, no hay parangón entre la caza mayor y la caza menor. La caza menor del conejo es muy complicado, esa comercialización, sobre todo por temas de trazabilidad y por temas de mercado y de consumo. No hay empresa que le salga rentable comercializar esa caza. Por eso sí que es verdad que estamos de acuerdo que hay que seguir trabajando, estamos de acuerdo que hay que hacer medidas de apoyo, pero encontramos la proposición un poco laxa y yo me gustaría que entrase más a definir cuáles son las medidas y cuáles son las medidas de apoyo que habría que hacer al sector. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor Arrechea. Bien, pues es el momento en el que el señor Peralta debería de pronunciarse sobre la enmienda. Sí, señor presidente. Yo simplemente la vamos a aceptar, pero le pediríamos al señor Soro, si no tuviera ningún inconveniente, porque nuestra posición va muy centrada al tema de la comercialización y las ayudas a las sociedades cinegéticas, que se añadirá como un segundo punto. Entonces, señor presidente, si le parece, entiendo que el señor Soro tendría problema, sería las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a 2 puntos y sería adoptar todo el texto nuestro, un punto 1, y el punto 2 sería desplegar donde el texto de la enmienda. Entonces, haríamos 2 puntos. Si les parece. Hombre, pero ya era de adición. Sí, me permite, pero yo sí que dejaría dejaría complementariamente. Sin problemas. Por dejar claro que es algo complementario a lo que planteaba. Simplemente por separarlo, porque entendemos que lo nuestro va muy centrado, entonces lo aceptamos, bien, pero entonces, como una adición de un segundo punto. Quedaría la PNL con el texto original como un primer punto y la enmienda de adición que figuraría en un segundo punto. Correcto. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? No tiene nada de inconveniente, así. Bien, pues vamos a votar. ¿Sí, señor Izquierdo? Pues ¿votos a favor de la iniciativa? 11 votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 8 abstenciones. Por consiguiente, queda aprobada la proposición no de ley. Turno de explicación de voto. Partido Aragonés. Señora Bug. Señor Soro. Por cortesía parlamentaria, no estoy acostumbrado a presentar enmiendas, agradecer que se haya aceptado la enmienda. Muy bien. Señor Morón. Señor Peralta. Pues agradecer a todos los grupos el apoyo. La verdad es que el Partido Popular me ha sorprendido porque, señorías, esto es el Parlamento, nosotros presentamos iniciativas de impulso, es decir, los que tienen que concretar qué medidas es el Gobierno. Sí, claro, no les vamos a hacer nosotros el trabajo también, porque si no salgan del Pinartelí nos metemos nosotros y no tenemos problema. Pero claro, ¿qué quieren que les digamos? ¿Las medidas les hacemos también los reales decretos nosotros? Hombre, por favor, seamos un poco más serios. Esto la verdad es que era una medida de impulso, entendíamos que era propositiva, el debate, agradezco el tono del debate, la verdad sea dicha, y me han hecho caso con lo de ustedes no hicieron nada, también lo agradezco, y simplemente decirles, oye, que ustedes legislan. Todos los cambios legislativos que usted ha propuesto, señor portavoz del Partido Popular, con el tema de las armas, nosotros no lo vemos bien. Nosotros siempre pensamos que esto tiene que ir también de la mano de la Federación de Caza. Cuando nosotros hemos estado en el Gobierno, siempre la interlocución con la Federación de Caza, y entiendo que ahora también es así, ha sido constante y son los que también tienen que asesorar o marcar un poco al Gobierno con las medidas a tomar, los cambios legislativos a tomar. Y lo dicho, seguiremos presentando iniciativas así, pero ya entiendo que las únicas críticas que he tenido es la matización entre la carne del jabalí y la carne del conejo. Nosotros entendíamos que había que englobarlo todo, como son plagas también. La carne del conejo, yo soy consciente, yo he comido algún conejo de caza y entendemos que esa carne pues es bastante complicada, es complicada de comer, pero el resto de la caza mayor sí que entendemos que sí que se podría usar para comercializarla y darle un valor añadido. Y sobre todo, señorías, el cambio de rumbo que ustedes planteaban, entendemos que tiene que ser de la mano de las sociedades cinegéticas. Los cazadores son los que mejor saben cómo hay que hacer el control. Vamos a apoyarlos, vamos a ayudarlos legislando y sobre todo también con algún incentivo económico que creo que mejor les irá. Señor Peralta. Y muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Bueno, pues solo nos queda la explicación de voto del señor Arrechea, del Grupo Popular. Gracias por muchas gracias, señor presidente. Ya me temía lo peor.
Bueno, pues simplemente por explicar nuestro voto, la abstención viene derivada de lo que he comentado anteriormente. Nos gustaría mayor concreción, aunque usted, señor Peralta, dice que es el Gobierno, y el Gobierno, por supuesto, que tiene que poner las medidas, pero también la mesa técnica del Conejo. Yo tuve la oportunidad de asistir a la última mesa técnica del Conejo en calidad de oyente y les puedo decir que todos, agricultores, plataformas, sindicatos, Federación de Caza, direcciones generales, carreteras, CHE, ADIF, todos coincidíamos en que la caza, hablando siempre del conejo y no de la caza mayor, en que la caza mitiga la solución, pero no es la única solución, y todos coincidíamos en que había que hacer un compendio de medidas para solucionar el problema, y en la mayoría de los casos se incidía en ese cambio normativo que les he expuesto anteriormente. Por eso, decir que nosotros estamos de acuerdo en seguir trabajando, nosotros estamos de acuerdo en seguir implementando y poniendo medidas que sean con mayor o menor efectividad, es muy complicado. Llevamos muchísimos años peleando con este problema, pero sabemos que hay que seguir en esta línea. Y una de las razones o una de las principales medidas sería ese cambio normativo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Arrechea. Y ya para finalizar, solo nos queda el punto 5, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o alguna pregunta a la mesa? Pues se levanta la sesión. Continuamos con la mesa empleada, señorías.